Molt bé. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que estáis siguiendo el programa del Ministerio del Cuarto Ángel a través de todo el mundo. Bienvenidos todos este nuevo sábado y quiero pedir disculpas porque, bueno, siempre cuesta un poco tener que centrar la tecnología, puesto que la idea de hoy era poder reunirnos ya en el local acostumbrado, en casa de Víctor, pero por diferentes circunstancias, algunos hermanos que no están bien de salud, etcétera, pues bueno, hemos tenido que dejarlo para otro momento, el poder reunirnos en casa de Víctor. De todas maneras, aquí el COVID está subiendo bastante, según estadísticas, y solo permitían reunión de 10, es decir, que la idea era reunirnos en 2 casas, pero bueno, ni en 2 hemos podido. Hemos tenido que hacer la escuela sabática, cada uno en su casa, a través de su portátil, de su ordenador. Y bien, y ahora el sermón, pues haremos exactamente lo mismo. Yo estoy en mi domicilio y pues desde aquí, pues a través del ordenador, pues presentaremos esta segunda parte del capítulo 11 de Daniel, que ya concluirá, por así decir, este capítulo. Estos serán los versículos tal vez más interesantes que tiene este capítulo 11 de Daniel, puesto que del 1 al 31 hemos visto pues la historia a través del tiempo, y llegamos hasta que el Papa logró su apogeo, ¿verdad? Pero bueno, a partir de ahí vamos a continuar pues hasta el fin del capítulo, pero antes de hacerlo vamos a orar si os parece. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque día a día tú nos guardas, día a día tú nos bendices, día a día tú vas derramando luz sobre tu pueblo, nos das a conocer verdades para este tiempo. Gracias, Señor, porque en este sábado hemos podido estar reunidos, aunque sea a través de la tecnología. Hemos podido estudiar tu palabra, presentada por Ángel, a través de la escuela sabática. Y ahora, Señor, en esos momentos que vamos a presentar ese sermón sobre este capítulo final de Daniel 11, te ruego, Señor, que tu Espíritu en primer lugar esté conmigo para que podamos presentarlo adecuadamente, que pueda ser entendible para todo aquel que lo escuche. Y, Señor, que nos perdone si en algún momento hemos fallado, si hemos pecado, nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad siempre. Ayúdanos, pues, para que, tal como decía la escuela sabática, no haya en nosotros esos recelos, esas envidias, ese egoísmo, sino que en nosotros viva esa humildad en nuestro corazón. Que veamos que todos somos partícipes de esta obra, que tú nos has llamado a ella y que, Señor, que no te defraudemos, que hagamos la parte que nos corresponde. Y esta predicación es una parte de ella, Señor, para que muchos comprendan estas verdades, la cual tu misma Iglesia, Señor, a través de todo ese tiempo ha tenido distorsionada. Señor, que estas verdades puedan ser pues entendidas y puedan ser predicadas por todos. Señor, que tu Espíritu quede aquí, tu paz también, que en nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, pues vamos a dar seguimiento a este capítulo 11 que hace, pues no sé, a las 7 o 8 semanas tal vez que presenté esa primera parte. Fue muy extensa, yo ahí me equivoqué, francamente me equivoqué. Lo tenía que haber hecho en 2 partes, presentar tal vez del 1 al 15, luego del 16 al 31 y ahora esta, pero bueno, creía que las cosas no tomarían tanto tiempo y me expandí muchísimo, creo que más de 2 horas. Intentaré no volver a repetirlo. En esta ocasión yo creo, si todo va bien, que en una horita escasa pues tendremos este tema presentado, que es lo que toca para un sermón. Por lo tanto, vamos pues ya a empezar este estudio de esta segunda parte del capítulo 11 de Daniel. Entramos en el versículo 32, que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, dice el pasaje. Recordemos que esto que estoy poniendo son notas del libro
de Daniel, escrito por Urias Smith. Para mí fue uno de los que mejor interpretó estas profecías y por eso las uso. Dice él, los que abandonan el libro del pacto, las Sagradas Escrituras, que estiman más los decretos de los papas y las decisiones de los concilios que la palabra de Dios, a estos el papa corromperá con lisonjas, es decir, que su celo como partidarios del papa será fomentado por la obtención de riquezas, puestos y honores. Al mismo tiempo, habrá un pueblo que conocerá a su Dios y se esforzará y hará proezas. Son los cristianos que conservaron la religión pura y viva en la tierra durante las oscuras edades de la tiranía papal y ejecutaron admirables actos de abnegación y heroísmo religioso en favor de su fe. Un lugar preeminente ocupan entre ellos los valdenses, los albigenses y los hugonotes, de los cuales en este ministerio hemos hablado. Y ahora recientemente, bueno, se ha hecho un reportaje, ¿verdad?, de los cátaros, que también formaban parte de este grupo, prácticamente era todo lo mismo, con diferentes nombres, gentes del pueblo de Dios auténtico que fueron sin duda alguna perseguidos por esa tiranía papal. Aquí tenemos algunas ilustraciones de cómo ellos se reunían en lugares desolados, en montañas, el Piemonte, etcétera. Aquí en nuestra provincia, en el Pirineo catalán, también estuvieron, ¿verdad? Y cómo, pues, cuando eran capturados, pues eran condenados, como no, a morir. Y muchos de ellos en la hoguera, otros eran echados abajo de un acantilado, en fin, muertes horrendas de aquellos que en teoría se llaman pueblo de Dios, que es el papado, ¿verdad? Versículo 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Sigue diciendo el hermano, aquí se nos presenta el largo periodo de persecución papal contra los que luchaban para sostener la verdad e instruir a sus semejantes en los caminos de la justicia. El número de los días durante los cuales iban a caer así nos es indicado en Daniel 7:25 y 12:7, y también en Apocalipsis 12, etc. El periodo es llamado tiempo, tiempos y el medio tiempo. También 1260 días, también 42 meses, y todas esas expresiones son otras tantas maneras de designar los mismos 1260 años de la supremacía papal. Esto cuando presenté Apocalipsis en su momento, pues ya hablamos de acerca de esos periodos y todos es exactamente el mismo periodo, 1260 años de persecución y supremacía papal. Aquí tenemos pues lo que ocurrió durante esa supremacía papal, como esos denominados herejes, entre comillas, simplemente siervos de Dios, fueron tomados, llamados a renunciar a esa fe, y si no lo hacían, pues eran condenados a la hoguera. Recordemos, esto pasó, pero recordemos, esto está en un futuro y muy breve, volverá a suceder. Recordemos que la Escritura dice un tiempo de angustia cual nunca fue, y eso lo veremos en el capítulo 12. Versículo 34 dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En Apocalipsis 12, donde se habla de esta misma persecución papal, leemos que la tierra ayudó a la mujer, abriendo su boca y tragando el río que el dragón había arrojado tras ella. La reforma protestante dirigida por Martín Lutero y sus colaboradores proporcionó el auxilio predicho aquí. Los estados alemanes abrazaron la causa protestante, protegieron a los reformadores y refrenaron las persecuciones que realizaba la Iglesia papal. Pero cuando los protestantes recibieron ayuda y su causa llegó a ser popular, muchos se juntaron a ellos con lisonjas, o sea, que abrazaron su fe por motivos indignos, es decir, intentaron engañarles, ¿verdad? De alguna forma. Aquí se ve una ilustración también de cómo se estaba predicando la verdad, el Evangelio de Dios, en esos grupos, por así decir, hoy dirían disidentes, ¿no? Versículo 35.
También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, dice, hay plazo. Aunque frenado, el espíritu perseguidor no fue destruido. Estallaba cada vez que tuviese oportunidad. Eso sucedía especialmente en Inglaterra. La condición religiosa de aquel reino fluctuaba. A veces lo dominaban los protestantes y a veces caía bajo la jurisdicción papal, de acuerdo a cuál fuese la religión del monarca reinante. La sangrienta reina María fue enemiga mortal de la causa protestante y multitudes cayeron víctimas de sus persecuciones implacables. Esta situación había de durar más o menos hasta el tiempo determinado, o del fin, como dicen otras versiones. La conclusión natural que se puede sacar es que cuando llegase el tiempo del fin, la Iglesia Católica perdería completamente el poder de castigar a los herejes, que había ocasionado tantas persecuciones y que por un tiempo se vio refrenado. Parecería igualmente evidente que esa supresión de la supremacía papal habría de señalar el comienzo del periodo llamado aquí tiempo del fin. Si esta aplicación es correcta, el tiempo del fin comenzó en 1798, porque entonces, como ya se ha notado, el papado fue derribado por los franceses y no ha podido desde entonces ejercer todo el poder que poseyó antes. La opresión de la Iglesia por el papado es evidentemente lo aludido aquí, porque es el único pasaje, excepción hecha tal vez en Apocalipsis 2:10, que indique un tiempo determinado, o sea, un periodo profético. Es decir, que aquel periodo profético de poderío papal, de masacre por parte del Papa acerca de aquellos denominados herejes que realmente hacían la voluntad de Dios, duró 1260 años, comenzando en el 538, ¿verdad? Y culminando en 1798. Por eso ahí comenzó el tiempo del fin y terminó esa persecución opresiva de la Iglesia. Hemos visto anteriormente cómo en algunos países como en Alemania se ayudó a esos posibles herejes, ¿verdad? Incluso el pasaje en Apocalipsis nos decía que la tierra ayudó a la mujer, ¿no? La tierra, pues bueno, sabemos que hay hubo un espacio del cual hablaremos más adelante, en el cual ellos encontraron un refugio y una paz de esa persecución católica. Aquí vemos una nueva ilustración, de cómo ellos, pues bueno, se reunían para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se soberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, es un corto versículo, pero que dice mucho, Un rey se engrandece sobre todo Dios. El rey introducido aquí no puede representar la misma potencia que se ha venido observando, es a saber, la papal, porque las especificaciones no corresponden ni se aplican a dicha profecía o a dicha potencia. Es decir, que había otro rey aparte del papal que interviene en la historia. Tomemos, por ejemplo, una declaración del versículo siguiente. Ni se cuidará de Dios alguno. Nunca se ha aplicado esto al Papa o al papado. Nunca ha dejado de lado ni rechazado a Dios ni a Cristo este sistema religioso. Por lo contrario, ellos dicen que siguen a Dios y que siguen a Cristo y que en su nombre pues hacen esas atrocidades, ¿no? Aun cuando los haya puesto a menudo en una posición falsa, eso siempre. Ha puesto a Dios, aún hoy en la actualidad y a Cristo, en una posición falsa. Tres características han de notarse en la potencia que cumplía esta profecía. Debe asumir el carácter aquí delineado cerca del comienzo del tiempo del fin, al cual nos lleva el versículo precedente. Debe ser una potencia voluntariosa, debe ser una potencia atea. Quizás podríamos unir estas dos últimas especificaciones diciendo que sería voluntariosa en el ateísmo. Y hay un pueblo que fue así, una nación que fue así. Francia cumple la profecía, nos dice Urias Smith. Una revolución que responde exactamente a esta descripción se produjo en Francia en el tiempo indicado por la profecía. Los ateos sembraron las semillas que dieron su fruto lógico y funesto. Voltaire había dicho en su pomposo
aunque impotente engreimiento, estoy cansado de oír repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Demostraré que basta un hombre para destruirla, y ese hombre era él. Asociándose con hombres como Rousseau, Albert, Derot y otros, emprendió la realización de su amenaza. Sembraron vientos y cosecharon la tempestad. Además, la Iglesia Católica Romana era notoriamente corrompida durante esa época y el pueblo anhelaba romper el yugo de la opresión eclesiástica, de la opresión de Roma, ¿verdad? Sus esfuerzos culminaron en el Reino del Terror de 1793, durante el cual Francia despreció la Biblia y negó la existencia de Dios. Esto ocurrió en la realidad y la historia lo corrobora y la profecía lo estaba delimitando tal como sucedería. Vemos entonces cómo las cosas no suceden porque sí, por capricho, sino que el Señor anuncia las cosas antes de que ocurran para que creamos que Él es verídico, que lo que Él dice es verdad, que no nos miente. La Biblia y la Revolución Francesa. Este es el capítulo 16 del Conflicto de los Siglos, donde Ellen White habla acerca de ello bastante a fondo. Un historiador moderno describe así este gran cambio religioso que hubo en el país. Ciertos miembros de la Convención habían sido los primeros que intentaron reemplazar en las provincias el culto cristiano por un ceremonial cívico en el otoño del 1793. Era Anne de Ville-Dumont, habiendo declarado al populacho que los sacerdotes eran arlequines y payasos vestidos de negro, que mostraban marionetas, estableció el culto de la razón y con una notable falta de espíritu consecuente, organizó por su cuenta un espectáculo de marionetas de los más imponentes, con bailes en la catedral cada decadí y fiestas cívicas en cuya observancia insistía mucho. Fouché fue el siguiente funcionario que abolió el culto cristiano. Hablando desde el púlpito de la catedral de Nevers, borró formalmente todo espiritualismo del programa republicano. Promulgó la famosa orden que declaraba la muerte sueño eterno y se dio vuelta a la llave para el cielo y el infierno. En su discurso de felicitación al exobispo, el presidente declaró que como ser supremo no deseaba otro culto que el de la razón. Este constituiría en lo futuro la religión nacional del país. El culto a la razón, el ateísmo duro, tal como lo conocemos en Europa, porque nuestro país sigue siendo ateísmo duro y bastante. Pero hay otras y aún más sorprendentes especificaciones que fueron cumplidas por Francia. Aquí notamos nuevamente la Revolución Francesa. Hubo pues unas batallas campales en las cuales se cortaban cuellos con la guillotina de todos aquellos que querían mandar por sobre el pueblo, etc. Fue una época oscura con muchas masacres, desde luego, y muchos cristianos murieron. Versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra hebrea que se traduce por mujer se rinde también por esposa, y Thomas Newton observa que este pasaje quedaría mejor interpretado si dijera el deseo de esposas. Esto parecería indicar que este gobierno, al mismo tiempo que declaraba inexistente a Dios, hollaría bajo los pies la ley que Dios dio para regir la institución matrimonial. Y encontramos que el historiador, tal vez inconscientemente, y ello resulta por lo tanto mucho más significativo, acopló el ateísmo y el espíritu licencioso de este gobierno en el mismo orden en que se presentan en la profecía. Y dice, la familia había sido destruida. Bajo el antiguo régimen, ella había sido el fundamento mismo de la sociedad. El decreto del 20 de septiembre de 1792, que estableció el divorcio y fue llevado aún más lejos por la Convención en 1794, dio antes de 4 años frutos que la legislatura misma no había soñado. Podía fallarse un divorcio inmediato por incompatibilidad de carácter. Bueno, hoy más o menos ocurre lo mismo.
para que entrara en vigor al año a más tardar, si cualquiera de los miembros de la pareja se negaba a separarse del otro antes que venciese el plazo. Bueno, era una excusa bastante baladí, ¿no? Por compatibilidad de carácter me divorcio. Bueno, hoy hasta por diferencia de colores. Y tal vez no es exagerando, porque los divorcios están a la raíz del día. Había habido una luz de divorcios. A fines de 1793, o sea, 15 meses después de promulgarse el decreto, se habían concebido 5.994 divorcios solo en París. Bajo el directorio vemos a las mujeres pasar de una mano a la otra por un proceso legal. ¿Cuál era la suerte de los niños que nacían en tales uniones sucesivas? Algunos padres se libraban de ellos, no querían saber nada ni de sus hijos. El número de expósitos hallados en París durante el año V se elevó a 4.000 y a 44.000 en los otros departamentos. Fijémonos. Cuando los padres guardaban a sus hijos, el resultado era una confusión tragicómica. Un hombre se casaba con varias hermanas, una tras la otra. Un ciudadano pidió a los 500 permiso para casarse con la madre de las dos esposas que ya había tenido. La familia se disolvía. Es decir, se hacían ancestros, se hacía de todo, de todo. Era impensable que cuando se quita a Dios de la vida, una nación llegue a este colmo de maldad. Ni se cuidará de Dios alguno, decía el pasaje. En adición al testimonio presentado ya para demostrar cuán completo era el ateísmo que reinaba en la nación entonces, léase lo siguiente. El obispo constitucional de París fue impulsado a desempeñar un papel principal en la farsa más impudente y escandalosa que se haya exhibido ante una representación nacional. Se lo sacó en plena procesión a declarar a la convención que la religión que él mismo había enseñado durante tantos años era en todo respecto obra del sacerdocio, que no tenía fundamento en la historia ni verdad histórica. Negó en términos solemnes y explícitos la existencia de la divinidad, a cuyo culto había sido consagrado, y se comprometió para lo futuro a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moralidad. Bueno, no sé qué moralidad, pero bueno. Luego puso sobre la mesa sus adornos episcopales y recibió el abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas siguieron el ejemplo de ese prelado. Es decir, que ellos mismos negaron pues la fe en la Biblia. Y decían que la fe era de la Iglesia Católica. Herbert Chaumette y sus asociados se presentaron en la tribuna y declararon que Dios no existe. Se dijo que el temor de Dios estaba tanto de ser el principio de la sabiduría que era el comienzo de la locura. Fijémonos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Él decía, es el comienzo de la locura para el hombre. Quedó prohibido todo culto excepto el de la libertad y de la patria. El oro y la platería que había en la iglesia fueron confiscados, el oro y la platería que había en las iglesias fueron confiscados y profanados. Se cerraron las iglesias, se rompieron las campanas y se las fundió para hacer cañones. Se quemó públicamente la Biblia. No era la primera vez. Los vasos sacramentales fueron paseados por las calles sobre un asno, en pruebas de desprecio. Se estableció un ciclo de 10 días en lugar de la semana. Una semana de 10 días, en lugar de la semana de 7. Si esas orgías infernales, y la muerte se declaró en letras destacadas sobre los cementerios un sueño eterno. Es decir, te mueres, se acabó todo, no hay más nada. Pero la blasfemia culminante, si esas orgías infernales admiten una grabación, iba a ser presentada por el cómico Mombel, quien, como sacerdote del iluminismo, dijo: Dios, si existes, venga tu nombre injuriado. Te desafío, callas, no te atreves a lanzar tus truenos. ¿Quién después de esto creerá en tu existencia? Es decir, desafiaban incluso a Dios abiertamente. Si estás ahí, haz algo, ¿verdad? Manda truenos, ¿verdad? Pero como Dios no hizo nada, como era lógico en ese momento, él conoce la historia, sabía que esto pasaría, ¿verdad? Pues bueno, Dios no existe, llegaron a esa conclusión.
Tal es el hombre cuando queda abandonado a sí mismo, y tal es la incredulidad cuando se libra de las restricciones de la ley y ejerce el poder. Puede dudarse de que estas escenas son lo que el omnisciente previó y anotó en la página sagrada cuando indicó que se levantaría un reino que se ensalzaría sobre todos los dioses y los despreciaría. ¿Se puede dudar de esta profecía? ¿Se puede dudar que Dios quiso que este país, Francia, fuese una luz como lo tenía que ser Israel antaño? Tenía que ser una luz para Europa, para el mundo, y fracasó. ¿Eh? Bueno, eso el conflicto de los siglos lo determina. Aquí en el capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Os aconsejo que lo leáis. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Encontramos una contradicción aparente en este versículo. ¿Cómo puede una nación despreciar todo Dios y sin embargo honrar al Dios Maufim, el Dios de las fortalezas? No podría asumir las dos actitudes al mismo tiempo, pero podría durante cierto tiempo despreciar todos los dioses y luego introducir otro culto y adorar al Dios de la fuerza. ¿Ocurrió un cambio tal en Francia en aquel entonces? Por cierto que sí. La tentativa de hacer de Francia una nación sin Dios produjo tanta anarquía que los gobernantes temieron que el poder se les escapase completamente y percibieron que era políticamente necesario introducir algún culto, pero no querían iniciar un movimiento que aumentase la devoción ni desarrollase un carácter verdaderamente espiritual entre el pueblo, sino tan solo algo que les ayudase a mantenerse en el poder y les diese el control de las fuerzas de la nación. Algunos extractos de la historia lo demostrarán. La libertad y la patria fueron al principio lo que se ofreció como objeto de adoración. Libertad, igualdad, virtud y moralidad. Precisamente lo opuesto de cuanto poseyesen en realidad o manifestasen en la práctica. Fueron las palabras que reemplazó luego para describir la divinidad de la nación. En 1793 se introdujo el culto de la diosa de la razón y así lo describe el historiador. Fijémonos. Una de las ceremonias de ese tiempo insensato se destaca sin rival por lo absurda e impía. Las puertas de la convención se abrieron delante de una banda de música, detrás de la cual entró el cuerpo municipal en solemne procesión, cantando un himno de alabanza a la libertad y escoltando como objeto de su futuro culto a una mujer velada, a quien llamaban la diosa de la razón. Una vez introducida al estrado, se le quitó el velo con toda formalidad y se la colocó a la diestra del presidente. Se vio entonces que era una bailarina de la ópera, cuyos encantos conocía la mayoría de las personas presentes por su actuación en el escenario. A esta persona, como la representante más idónea de aquella razón que adoraba, la Convención Nacional de Francia tributó homenaje público. Esta farsa impía y ridícula tuvo cierta boga y la instalación de la diosa de la razón se renovó y fue imitada en todos los lugares de la nación donde los habitantes deseaban mostrarse a la altura de la revolución. En todos los lugares se pusieron esas diosas de la razón, ¿verdad? El historiador francés moderno Louis Medellín escribe: habiéndose excusado la asamblea por sus negocios, una procesión de muy mixta descripción acompañó a la diosa a las Tullerías y obligó a los diputados a decretar en su presencia la transformación de Nuestra Señora en templo de la razón. Como esto no se consideró suficiente, otra diosa de la razón, la esposa de Momoro, miembro de la convención, fue instalada en San Sulpicio, el siguiente de Cadí. Antes de muchos, estas libertades y razones populaban en toda Francia. Con demasiada frecuencia eran mujeres licenciosas, aunque había una que otra diosa de buena familia y conducta decente. Si es verdad que las sienes de una de estas libertades se ciñeron con una cinta que llevaba esta inscripción: no me troquéis en licencia. Podemos decir que difícilmente resultará superflua la indicación en cualquier parte de Francia, porque reinaban generalmente las saturnales más repugnantes. Se dice que en Lyon
se hizo beber a un asno de un cáliz. Payán lloró sobre estas diosas, más degradadas que las de la fábula. Es decir, cómo llegó, ¿verdad?, la corrupción. Y aquí vemos una ilustración de lo que fue, pues, una de estas diosas, ¿verdad?, nombradas así, para rendir un nuevo culto, no a Dios, sino, pues, en ese caso, a una mujer que representaba la razón. Mientras que el fantástico culto de la razón pareció enloquecer la nación, los dirigentes de la revolución pasaron a la historia como los ateos, pero no tardó en percibirse que para frenar al pueblo se necesitaba una religión con sanciones más poderosas que las que tenía la que estaba entonces de moda. Apareció, por lo tanto, una forma de culto en la cual el Ser Supremo era objeto de adoración. Era igualmente vana en cuanto se refiere a producir reformas en la vida y piedad vital, pero se apoyaba en lo sobrenatural. Y aunque la diosa de la razón fue en verdad un dios ajeno, la declaración relativa al dios de las fortalezas puede referirse tal vez más adecuadamente a esta última frase. Versículo 39 dice: con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. El sistema de paganismo que se había introducido en Francia, ejemplificado en el ídolo levantado en la persona de la diosa de la razón y regido por un ritual ateo decretado por la Asamblea Nacional para uso del pueblo francés, continuó en vigor hasta el nombramiento de Napoleón para el consulado provisional de Francia en 1799. Los adherentes de esta religión extraña ocupaban lugares fortificados, los baluartes de la nación, como se expresa en este versículo. Pero lo que permite identificar la aplicación de esta profecía a Francia, tal vez mejor que cualquier otro detalle, es la declaración hecha en la última frase del versículo, a saber, que por interés repartirá la tierra. Antes de la Revolución, las tierras de Francia pertenecían a la Iglesia Católica y a unos pocos señores de la nobleza. Eran grandes propiedades que por ley debían quedar indivisas y no podían ser repartidas ni por herederos ni acreedores. Pero las revoluciones no conocen ley y durante la anarquía que reinó, como se notará también en Apocalipsis 11, fueron abolidos los títulos de nobleza y sus tierras fueron vendidas en pequeñas parcelas para beneficio del erario público. El gobierno necesitaba fondos y estas grandes propiedades fueron confiscadas y vendidas en subasta pública, divididas en parcelas convenientes para los compradores. El historiador anota cómo sigue esta transacción única. La confiscación de 2/3 de las tierras del reino, ordenada por los decretos de la Convención contra los Emigrantes, el clero y las personas convictas en los tribunales revolucionarios, puso a la disposición del gobierno fondos superiores a 700 millones de libras esterlinas. Calderilla, ¿verdad? Aquí vemos otra ilustración de esta diosa de la razón. ¿Cuándo y en qué país se produjo un acontecimiento que cumpliese más absolutamente la profecía? Cuando la nación empezó a volver en sí, se exigió una religión más radical y se abolió el ritual pagano. El historiador describe así este suceso, que no dejó de tener importantes repercusiones. Una tercera medida, que fue más audaz, fue el abandono del ritual pagano y la reapertura de las iglesias para el culto cristiano. Parece ser que finalmente entraron en razón. Se debió completamente a Napoleón, quien tuvo que oponerse a los prejuicios filosóficos de casi todos sus colegas. En sus conversaciones con ellos no intentó presentarse como creyente en el cristianismo, sino que se basó únicamente en que es necesario proveer al pueblo de medios regulares de culto donde quiera que se desee un estado de tranquilidad. Los sacerdotes que aceptaron prestar el juramento de fidelidad al gobierno fueron admitidos nuevamente en sus funciones, y esta sabia medida fue seguida por la adhesión de nada menos que 20.000 de estos ministros de la religión, que hasta entonces habían estado languideciendo en las cárceles de Francia. Se los habían cerrado a todos. Así terminó el reinado del terror y la Revolución Francesa. De su ruina surgió Bonaparte, para guiar el tumulto hacia su propia elevación, para colocarse a la cabeza del gobierno de Francia y llenar de terror el corazón de las naciones. Bueno, ya sabemos cómo él luego conquistó Europa, ¿verdad?
pero bueno, igual que le pasó a Hitler, fracasó. Versículo 40, y aquí entramos ya en el meollo de la cuestión de realmente que tiene este capítulo 11. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. A ver qué nos dice Urias Smith respecto a esto. Hasta aquí la historia concuerda en forma general con la profecía, pero llegamos a un punto donde empiezan a separarse las opiniones de los comentadores y en divergentemente se separan, ¿verdad? ¿A quién se aplican las palabras inundará y pasará? La aplicación del resto del capítulo depende de la respuesta que demos a esta pregunta. Claro, y aquí entra el interpretar esta profecía de forma espiritual o interpretarla de forma literal, física e incluso militar. Depende de cómo se interprete. Lástima que la Iglesia y todos estos grandes mentes que hay en teología están dando una interpretación, por así decir, espiritual y están dejando la interpretación física que puede tener, de la cual hablaremos aquí, y ya se ha presentado en diversas ocasiones. En las primeras conferencias que Víctor hizo en el 2006 ya se habló de esto, de Daniel 11. Algunos aplican estas palabras a Francia y procuran hallar su cumplimiento en la carrera de Napoleón. Otros las aplican al rey del norte y encuentran su cumplimiento en los acontecimientos de la historia de Turquía. Fijémonos. Ninguna de las dos interpretaciones se ve libre de dificultades, como es forzoso admitirlo. Y esto lo escribe Urias Smith, no lo escribo yo. Esto lo escribe Urias Smith en su tiempo. A menos que se pueda demostrar que la expresión rey del norte no se aplica a Turquía o que hay, además de Francia o el rey del norte, otra potencia que cumplió esa parte de la predicción. Es decir, él aquí abre ese interrogante de que es Turquía o puede haber, o puede ser Francia o puede haber otra potencia. Bueno, él deja aquí un interrogante abierto. Es decir, que su mente estaba abierta a conocer la profecía de un tiempo al cual él aún no había llegado a vivir. En estos últimos versículos, esta profecía de Daniel es paralela a la del capítulo 11, Francia en la profecía. Si consideramos que el mismo Urias Smith no puede determinar a qué poder se refiere como rey del norte, todavía Dios no había dado toda la luz necesaria para precisar, ni la historia en sus días arrojaba suficiente luz para poder establecer cuál sería la potencia que se convertiría en el rey del norte. En sus tiempos no se podía saber. Y eso que él estaba en ese terreno, en ese reino del norte, pero no lo distinguían. Dios sabemos cómo ha ido dando luz progresiva a través de los tiempos. Él ha ido dando luz progresiva, no ha dado toda la luz de golpe. A los discípulos les dio una luz, les dijo, no os corresponde saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Señor tiene en su potestad, porque no les correspondía. Si les hubiese dicho, faltan 2000 años, esa gente pierde en su fe. A todos aquellos que fueron perseguidos por Roma, el Señor no les dio más luz, solo les dejó la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Aquellos pioneros del siglo XIX tampoco, como era el caso de Urias, tampoco recibieron toda la luz, más que los que habían habido anteriormente, pero no toda. Y hoy el Señor sabemos cómo está arrojando más luz. ¿Por qué? Porque estamos ya acabando el periodo de esos 6000 años que Dios le ha provisto a este mundo. Y por eso el Señor ahora está dando una luz para que muchos vean, esos llamados ateos, vean en la profecía que Dios es veraz, que la Biblia tiene razón. Y gracias a eso, muchos se están convirtiendo al Señor. Esta profecía de Daniel 11, nos decía Urias Smith, que Roma tendría un importante papel hasta el tiempo del fin. Desde luego, Roma se destaca en las páginas de la historia, escribe él, pues está destinado a dominar el mundo durante largos siglos y a ejercer una poderosa influencia entre las naciones hasta el mismo fin del tiempo, de acuerdo con las profecías. Y esto lo escribe Urias Smith. Él sabía
que Roma llegaría hasta el final. No la Roma aquella militar, sino la Roma ya eclesiástica. Entonces podríamos preguntarnos, ¿hay alguna potencia que surja en esa época que tomase el lugar de Roma y dominase en el mundo? ¿Hay alguna potencia que surgió en ese entonces? Bueno, es obvio que apareció y que tendrá un papel protagónico junto a la Roma eclesiástica en su dominio mundial. Y no es otro país que Estados Unidos de América, que surgió como nación ¿cuándo? En 1776, como los Illuminati de Baviera, ¿verdad? Con la firma de la Declaración de Independencia, los representantes de las 13 colonias del norte de Norteamérica anunciaron su separación formal de Gran Bretaña y la creación de la autónoma Estados Unidos de América. El texto fue redactado por Thomas Jefferson y editado por Franklin, Adams y Jefferson, antes de ser presentada ante el Segundo Congreso Continental de Filadelfia, donde fue cambiada de nuevo. La redacción final fue adoptada el 4 de julio de 1776, ese día de la independencia americana, ¿verdad? Versículo 40 dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. Entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Es la versión Reina Valera del siglo XXI, de la cual esta mañana hemos hablado un poco en la escuela sabática. El pasaje habla del tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó, como hemos visto, en 1798, cuando terminó ese periodo de supremacía papal de 1260 años. Esa nación, los Estados Unidos de América, entraron en escena 22 años antes del comienzo del tiempo del fin. Era en ese entonces una tierra de acogida para los creyentes que huían de la persecución desatada por la Iglesia Católica aquí en Europa. Poco a poco fue tomando protagonismo a nivel internacional, llegando con los años a convertirse en la primera potencia mundial. La Iglesia romana quiso detener su avance en cuanto a la libertad religiosa de la que se hacía alarde e infiltró a la nación con sus defensores de la fe. ¿Quiénes? Los jesuitas, que llegaron a ocupar cargos de responsabilidad en su gobierno, a tal punto que cuando un presidente salía elegido, debía rendir pleitesía ¿a quién? A Roma. Todos pertenecían a sociedades secretas masónicas, o lo que es lo mismo, sociedades espiritistas. Así la nación fue convirtiéndose en católica hasta nuestros días. Hoy esto sucede igual. Cuando un presidente, Biden, ascendió, por ejemplo, ¿qué creéis que hizo? Pues tuvo que ir a ver al cardenal de turno para recibir la aprobación. Si no, no es presidente. Vamos, podéis subir de pie donde queráis. Roma está mandando hoy por hoy en Estados Unidos. Aquí vemos cómo se decretó esa constitución, ¿verdad? La profetisa Ellen White en su libro El conflicto de los siglos, página 645 de esta nación, escribió lo siguiente. Merced a dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Se cumplirá esto? Bueno, Ellen White era profetisa, ¿verdad? El Señor le mostró las cosas. Y no solo le mostró, sino que lo vio por la profecía bíblica, que ya lo dejaba claro, ¿verdad? Como este país que fue el paraíso de la libertad religiosa para aquellos que eran perseguidos por Roma en Europa, finalmente se convertirá en ¿quién? En pisoteador de los derechos de la conciencia, de la libertad de culto. Esta cita está completamente relacionada con el capítulo 13 del Apocalipsis, que habla de las dos bestias, la que sale del mar, la Iglesia Católica, hoy Vaticano, y la que sale de la tierra, Estados Unidos, que se une a Roma eclesiástica para llevar adelante la marca de la bestia. La observancia obligatoria del domingo a todos los pueblos, y del capítulo 16-13, donde aparecen tres espíritus a manera de ranas.
Bueno, que bueno, ya hablamos un poco también de esos tres espíritus a manera de ranas, que aparte de ser el protestantismo, el espiritismo y ese poder eclesiástico romano, pues también podrán ser unos extraterrestres, ¿verdad?, que vendrán aquí para dar firmeza a estas determinaciones que saldrán en ese momento, ¿eh? Esta cita viene a demostrar que Estados Unidos trabajará a las órdenes del Vaticano, que es el centro y cabeza de la Iglesia Católica. Pero como todos sabemos, este importante país tiene a su lado naciones aliadas, sobre todo en Europa. Son los llamados países occidentales y también en Oriente Medio, ¿eh? Si nos ponemos en la piel del profeta Daniel, para él el norte son los países que están por encima de Israel, de Jerusalén, y el sur los países que están por debajo según los mapas. Por tanto, quiere decir que en el versículo 40, cuando habla del rey del norte, está hablando de quién? De Estados Unidos, de los países aliados y del Vaticano, mundo cristiano, por así decir. Entonces, ¿quién es el rey del sur según esta visión? Los países árabes, mundo musulmán islámico. ¿Es así? Bueno, intentaremos demostrarlo como es así. Por hechos, ¿eh? Por hechos. Eventos de los últimos días, página 140. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. Según el ejemplo del papado, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta acerca de ese tiempo. Toda nación se verá envuelta, desde luego, ninguno escapará, ¿eh? Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara, y se cita Apocalipsis 18, varios versículos. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. La bestia sabemos cómo es el diablo en primer lugar, pero en segundo, su vicegerente en la tierra, que es el Vaticano, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a las sociedades secretas y los que forman parte de ellas, que forman una confederación de fuerzas de Satanás para entregar su poder a la bestia, al Vaticano, al Papa. Bueno, de ello recuerdo en nuestros tiempos de iglesia que ya Víctor lo presentó, luego un servidor también lo hizo, y bueno, jaja, y que esto no puede ser, que el lenguaje no habla de masonería, que esto no puede ser, y bueno, vemos los resultados, como la masonería, que es el espiritismo, pues vinculado a Estados Unidos, vinculando al papado, pues une a esas dos potencias, por así decir, ¿verdad? Y hace que ejerzan esas leyes contra el pueblo de Dios, de lo cual trato en el libro que he escrito, que luego mencionaré, ¿eh? Página 166. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen, ¿dónde? En sociedades secretas. No, el lenguaje no hablaba de sociedades secretas. No, aquella multitud que vio en la calle en esa visión que querían invadir su casa, no eran nada, ¿verdad? Católicos, jesuitas, masones, es igual, no eran nada. Bueno, el que no quiera ver, no ve, desde luego, ¿eh? Versículo 40, pero en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. ¿Cómo atacó el rey del sur al rey del norte? Todos tenemos en nuestras memorias lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, del cual hemos estado hablando por medio de nuestro hermano Javi, sobre todo de Ángel también, ¿eh? ¿Qué ocurrió en esa fecha? Todos lo recordamos, ¿no? Hace 30 años ya, ¿eh? No, perdón, 20 años, ¿eh? Estas pertenecen al juego de cartas Inwo, que hizo Steve Jackson, que fue pues llevado a juicio por presentar estas cartas que presentaban los planes Illuminatis de todas estas potencias, ¿verdad? Como nuevo orden mundial, ¿verdad? Y como en esas cartas se veían las dos torres gemelas, ese 11, ¿verdad? Las torres gemelas explosionando y también el Pentágono. Y eso ocurrió.
Y estas cartas salieron en 1995. ¿Cómo podía saber Steve Jackson? ¿Que era vidente? ¿No? Él descubrió los planes Illuminati y lo expresó en esas cartas. Hay como 400 o más, y hay cosas ahí tremendas, tremendas, que de cada una de ellas se podría hacer una conferencia o un sermón. A partir de ahí hasta hoy hay confrontación entre los dos reyes, el del norte y el del sur, y hasta el fin del tiempo durarán las hostilidades, decía el pasaje. Bueno, según se dice, ese ataque fue promovido por quién, por el mundo islámico radical, ¿verdad? Bueno, se dice, se dice, la verdad es otra, pero bueno, se dice. Y a partir de ahí, pues hubo represalias, ¿no? de Estados Unidos y los aliados contra ese rey del sur. Y el rey del norte, versículo 40, insistimos, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará a las tierras, las invadirá y pasará. Es un versículo espiritual, ¿verdad? Después del 2001, Estados Unidos entró en los territorios del rey del sur, Afganistán, octubre del 2001, guerra contra los talibanes, en Irak en 2003, buscando armas de destrucción masiva y derrocar a Saddam Hussein. Le siguieron otros países, Siria, Egipto, Libia, Nigeria, Yemen, Líbano. ¿Dónde están estos? ¿En América? No, están en los países árabes, en el rey del sur, territorio del rey del sur. Luchas todas contra el Estado Islámico, los terroristas que ellos llamaban. Profecía sobre Damasco, que está en Isaías 17 del 1 al 3. Profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, sabemos cómo Damasco ha recibido, ¿verdad? Ha recibido tremendamente. Y aún no se ha acabado. Aún no se ha acabado. Precisamente de Siria y de Damasco se cree que salen los terroristas formados. Por eso fue atacado, que se cree que de ahí salían los terroristas. La guerra del Golfo comenzaba, bueno, esta foto tiene unos años, más de 800.000 hombres de 34 naciones iniciaban la operación Tormenta del Desierto. La guerra del Golfo se inició el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. Hoy hace, sí, 30 años. 30 años que comenzó esto y aún no ha terminado. Aún hay represalias. Versículo 41, avancemos. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El rey del norte entrará en la tierra gloriosa, que es Israel, no es Estados Unidos. En todo el libro de Daniel, la tierra gloriosa no se refiere a Estados Unidos, se está refiriendo a su patria, a su Jerusalén, a su Judea, a Israel, tierra santa. Desde que los judíos regresaron y formaron Estado, que ha habido siempre conflictos entre ellos y los palestinos y el mundo árabe. Por ejemplo, la Guerra de los 6 días en junio de 1967 y otros conflictos bélicos que han habido incluso recientemente. Bush recalcó, ya lo dije de forma clara y lo subrayo nuevamente, emplearemos el poder militar para proteger ¿a quién? A nuestro aliado Israel. Amigos acérrimos, Estados Unidos, Israel. ¿Por qué Israel está allá? ¿Por qué fueron llevados en 1948? Bueno, los planes de la élite eran para algo, ¿verdad? Eran para sacar de allá a los musulmanes y tener esa planicie que ellos quieren, que algo les estorba ahí, tenerlo libre para hacer ¿qué? La edificación del tercer templo. ¿Para qué? Para que el Papa finalmente vaya allá, que es el deseo de toda su existencia, vaya allá y den la bienvenida ¿a quién? Al Mesías, pero no al Mesías esperado por nosotros, al Mesías esperado por ellos, a Satanás. Por eso están aliados, ¿verdad? Israel es el dueño de la banca, el dinero del mundo pertenece a Israel, ¿verdad? Pero no son los auténticos judíos, estos no son los auténticos judíos.
ese pueblo legítimo de Dios. Entre la defensa de su integridad nacional, la búsqueda de sus intereses y la protección que le brinda Estados Unidos a Israel, no cesará de entrar a esa tierra gloriosa. Pero el pasaje dice que escaparán de su mano, de su ataque, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Lo que hoy es Jordania, que es su aliada. Por eso ellos no reciben represalias. Guerra contra Irak, 2003. Y aquí vemos el mapa. Edom, Moab, los hijos de Amón, ¿a quién pertenecen? Jordania. Por eso son aliados de Israel y de Estados Unidos y no reciben las represalias como los otros países árabes. ¿La profecía es espiritual? Bueno, pues aquí lo vemos, la espiritualidad de la profecía. Versículo 42 y 43. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. No escapará el país de Egipto y se llevará sus tesoros. ¿Qué recursos tiene en su territorio Egipto? Petróleo y gas natural. Yo tengo un juego que se llama Petrópolis, ¿sabéis? Y allí están todos los países que tienen petróleo en el mundo y Egipto está ahí. No es uno de los más importantes, pero también lo tiene, está ahí. Petróleo y gas natural. Y además tiene también depósitos de oro, fijémonos, y obras arqueológicas de innumerable valor económico que desaparecieron en esas incursiones bélicas de este rey del norte. Desaparecieron esas obras de incalculable valor. Libia también sería atacada. ¿Qué recursos tiene? Igual que Egipto, petróleo y gas natural. Sufrió ataques con misiles Tomahawk el 19 de marzo del 2011, porque Muammar el-Gaddafi, como dictador, masacraba a la población civil y Estados Unidos afirmó que tenía armas de destrucción masiva y era terrorista. Finalmente fue muerto el 20 de octubre del 2011. Por eso tuvieron que atacar también este país, Libia. Etiopía, que se ha dicho que es la actual Yemen, no es la Etiopía de África que conocemos donde hay tanta hambre, es la actual Yemen, dispone también de petróleo y gas natural. Está claro que el continuo suministro de armas a las partes en conflicto está perpetuando el enfrentamiento y prolongando el sufrimiento del pueblo yemení. Dijo ante la prensa la experta independiente del panel de la ONU, Melissa Park. Por ella, el organismo internacional recomendó que todos los estados prohíban la transferencia de armas a las partes involucradas para evitar que sean utilizadas en violaciones graves de derechos humanos. ¿Sabéis? Hay muchos países que venden armas y no las venden precisamente a amigos, también las venden a enemigos, entre ellos España. Pero de esto no se dice. La profecía es literal en toda la revelación que le hace el ángel a Daniel. Si la tomamos simbólica o espiritual, no sabremos en qué lugar de la profecía nos encontramos. Por eso en la iglesia los pastores, teólogos dicen, bueno, es que Cristo vendrá de aquí a 100, 500 años, tranquilos, no pasa nada. Todo esto, bueno, tiene que pasar, pero no indica nada, no indica nada. Esas inundaciones de Alemania, no, eso no es nada. Son señales del fin. Son juicios que Dios está permitiendo que se derramen en la tierra para que las gentes busquen a Dios, pero también pensemos que son fruto de ese programa de destrucción que tienen ese nuevo orden mundial con esas armas geofísicas con las cuales provocan todos esos cataclismos. Pero Dios lo utiliza y lo permite, lo utiliza para que el hombre moderno, el hombre ateo, recapacite y busque a Dios sabiendo que el tiempo se acaba y que acepte el mensaje del 2031, de la finalización de los 6.000 años y que Cristo vuelve. Ha muerto Gaddafi. Este fue un titular que salió. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién está al norte de Israel? Hoy por hoy, según vemos en el mapa, porque Estados Unidos está pues al norte, pero hacia la izquierda, ¿no? Pero ¿quién está realmente ahí en el norte? Rusia. ¿Quién está al oriente? A su derecha, China. Hoy hay confrontación política y económica entre estos dos países y Estados Unidos.
Además, suelen hacer conjuntamente ejercicios militares entre ellos dos. Quieren detener el nuevo orden mundial que Estados Unidos quiere imponer. No cesan en el deseo de armarse. Hay y habrá confrontación por el petróleo y el gas natural de Oriente Medio. Y lo habrá hasta el final. Recordemos, hay notas de lenguaje que dice que el Señor permitirá que haya mucho petróleo ahí escondido, que no se pueda acceder a él, porque ese petróleo luego será el que será utilizado como fuego en el lago de fuego y azufre. Pero el Señor dice que no se permitirá que se pueda acceder a él. Y hay notas de lenguaje que lo dicen esto. Pero ellos luchan aún para conseguir ese petróleo, agotarlo definitivamente. El petróleo y el gas. El pasaje habla de salir con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso nos lleva a las guerras en Oriente Medio, ya que estas potencias mundiales se disputan las riquezas naturales de la zona. Y aquí tenemos un ejército ruso, tenemos otro ejército chino, ¿verdad? Pero como, bueno, aunque hoy por hoy Rusia parece que cayó el telón de acero, cayó el comunismo, ese comunismo volverá porque se unirán con China para atacar a esos reyes del norte, Estados Unidos y aliados. Versículo 45, dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, nuevamente aquí. El monte glorioso y santo, ¿qué es? ¿Estados Unidos? La visión de Daniel es que su país, su patria, Jerusalén, ¿verdad? Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué mares? El mar Mediterráneo y el mar Muerto. Son los mares que están ahí, Mediterráneo y Muerto. ¿Pero dónde concretamente? En el monte glorioso y santo. ¿Qué hay en ese monte? La mezquita de Al-Aqsa. ¿Se trasladará ya el Pentágono americano? No. Recordemos que este rey del norte es una triología o una trinidad también. Por eso la Trinidad existe en el cielo y existe aquí en la tierra por parte del diablo. Formada por el espiritismo, que son las sociedades secretas, la masonería, el protestantismo apóstata, que es Estados Unidos, su brazo militar, que es que invade y ataca esas tierras, y también la bestia, que es el Vaticano. ¿Quién entonces plantará sus tiendas en el Monte Santo? El Vaticano, sin duda. Ya dijimos, es su deseo de siempre. Y por eso esas guerras santas de los templarios, etc. Ha sido su deseo siempre reinar en Jerusalén. ¿Qué tiendas plantará? Sin duda alguna, el tercer templo de Jerusalén que ya tienen preparado. Los tres están trabajando para que eso sea una realidad. ¿Por qué quieren ir allá? Porque esperan al Mesías, su Mesías, el diablo haciéndose pasar por Jesús. Mira, yo estoy utilizando la matutina Maranata, el Señor viene. Precisamente en estos días está hablando de estas secuencias, de cómo el diablo aparecerá en el mundo haciéndose pasar por Cristo, que hará milagros, que incluso engañará a los mismos escogidos, etc. Bueno, pues a ese Mesías es al que ellos esperan allí. Pero estará allí y estará en otros lugares, porque también sus siervos, sus otros ángeles caídos, disfrazados también de Cristo, aparecerán en diferentes lugares, ¿verdad? Y a muchos engañarán. Y este será el engaño tal vez más sublime, más fuerte que pueda vivir el cristiano. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque se habrá desatado la batalla del Armagedón. Y alguien vendrá para ponerle fin y poner fin a los planes de la bestia. Cuando estén allí, que digan paz y seguridad, entonces se desatará esa batalla entre el rey del norte, el rey del sur y las noticias del oriente. Habrá una batalla tremenda y aparecerá alguien para poner fin a esta historia. Hoy hay un conflicto bélico entre Israel y Palestina. Por lo menos hasta hace poquito estaba ese conflicto. Yo escribí esto hace como 2 meses. Pero bueno, hoy parece que ha frenado un poco, pero el conflicto está ahí y estará ahí. Acabará incluyendo en un breve futuro a los países árabes, hasta que desalojen Jerusalén de ellos y construyan su tercer templo para recibir al Mesías esperado, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Aquí tenemos ese monte santo donde Abraham
iba a sacrificar, ¿verdad?, a su hijo. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa, pero ahí se quiere construir, ¿qué? El tercer templo. Algo tiene que pasar ahí, algo tiene que ocurrir. Eventos de los últimos días, página 12. Raven Herald, 24 de 1904, dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu ¿de qué? ¿De paz? De guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Cómo? ¿Espiritualmente? No. ¿Verdad que todo Daniel está hablando de ejércitos, de personajes que pertenecen a ejércitos, a dominios, a poderes? Ahí está Roma, y luego sale Francia, y etcétera, luego sale Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces no es sí es una batalla espiritual que viviremos, seré salvo, no seré salvo, me habré arrepentido de mis pecados, no me habré arrepentido, será una batalla espiritual, pero es una batalla física entre ejércitos físicos, con bombas, con tanques, con bombas nucleares incluso. Por eso dice las profecías del capítulo 11 de Daniel, casi han alcanzado su cumplimiento final. Pero en los tiempos del lenguaje, cuando ella escribió esto, no habían alcanzado su cumplimiento final. Todo justo tenía que comenzar prácticamente este fin del tiempo. Pero hoy han alcanzado su cumplimiento final. ¿A quién obedeceremos? ¿A los hombres doctos listos que han estudiado en escuelas católicas, universidades católicas, seminarios católicos? ¿O obedeceremos a la Biblia? Y a esos humildes siervos de Dios que están anunciando la verdad que toca para estos días. ¿A quién obedeceremos? Bueno, cada uno tiene que determinar si están equivocados esos o estamos equivocados los otros. Pero la profecía es muy clara. El que no vea esto, perdón, pero es que tiene ahí una cortina, no un muro como el que cayó, pero sin caer, que está ahí, que no le deja ver. Porque las cosas son así. Y el que os diga lo contrario os está engañando. Y es así. El capítulo 11 concluye aquí, pero esta cuarta visión ya dijimos que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo ¿cuál? El 12, que aún no hemos estudiado. Por tanto, en el próximo capítulo finalizará. Alguien pondrá fin al reinado del rey del norte y de la bestia y de esa batalla final que se llevará a cabo en este mundo. Aparte, el capítulo 12 arrojará más luz sobre cuándo serán esos últimos acontecimientos humanos, cómo concluirán y qué otros sucesos le quedarán para vivir al pueblo de Dios. Recordemos que hay unas cifras que Dios mediante, pues bueno, intentaremos dar luz respecto a lo que son esas cifras. Pero bien, este estudio de Daniel 11 concluye aquí. Yo solo pido que el Señor abra mentes, sobre todo esas mentes cerradas, las abra para que entiendan realmente cuál es el significado de la profecía real. Que no todo es como dijo Elena White, que lo van a espiritualizar todo. No todo es espiritual. Hay cosas que son físicas, como fue físico el sufrimiento del pueblo de Israel antaño, y fue físico el sufrimiento de los cristianos en la época de persecución papal, como será físico el sufrimiento que padecerán los que vivirán la última persecución, de la cual hablaremos ya en el próximo capítulo. Por lo tanto, bueno, orad para que el Señor abra entendimientos y ayude a comprender. Porque, ¿sabéis? De esto depende nuestra actitud, de esto depende a quién creemos. Y de esto dependerá incluso nuestro futuro. Si no creemos exactamente en las cosas como son, tal cual dice la palabra de Dios, estamos descarriados. Y si estamos descarriados, ¿creéis que podemos ser salvos? Bueno, yo lo dejo ahí. Que cada cual opine y piense en cómo está su vida. Pero hay que ver otra vislumbre de las profecías, no solo todo ver lo espiritual, sino hay que ver que tiene una connotación física y sobre todo guerrera o militar, y hay que verlo así. Y eso llegará hasta el Armagedón, que no será físico, no será espiritual,
¿no? Será espiritual en el sentido de que seré salvo o no seré salvo, porque habrá aquel tiempo de angustia, ¿verdad? Pero habrá una confrontación y dice aquí que allá se reunirán los ejércitos en ese valle de Josafat, en ese valle de Megiddo, se reunirán en esas zonas y habrá una batalla de la cual Cristo aparecerá contra fin. ¿Eh? Bueno, que no lo quiera ver así, bueno, que lea Ellen White, que lea las profecías y que le pida orientación al Señor. ¿Eh? Que el Señor nos ayude. Yo solo quiero terminar ya con esta diapositiva, que, bueno, todo esto que hemos estado hablando en Daniel 11 y sobre todo, bueno, en todos los capítulos, etcétera, está encerrado de una forma muy resumida para que el ateo, para que aquel no creyente pueda entender, pueda comprender. Está encerrado en este libro, que gracias a Dios escribí en su momento. Solución para la crisis mundial. Yo os animo para que no lo tengáis para uno mismo, ¿no? Yo, mira, ya tengo el libro, lo voy a leer y ya soy feliz y ya está. No, el libro es para hacer trabajo misionero. El libro es para que otros conozcan todos estos profecías, todos estos planes diabólicos, conozcan el resultado y quién será la solución para poner fin a la condición de este mundo. El libro es para los demás, es para aquellos que no saben, no es para mí. Yo ya lo sé, tú ya lo sabes, pero sabes, hay miles, millones que no saben. Por eso este libro lo hemos traducido a otros idiomas, para poder llegar a otras gentes. El Señor, sin duda alguna, lo bendecirá y hará que esto sea así. Pero, hermanos, el libro está ahí. Tomémoslo, tomémoslo. Ya sé que cuesta un dinero, ya sé que cuesta un dinero, pero invirtamos en la obra de Dios. No para que yo me enriquezca, si tendríais que ver con... Bueno, en fin, vale más que no diga nada. No me voy a hacer rico ni mucho menos, al contrario. Trabajo tengo para llegar a fin de mes. Pero bueno, gracias a Dios ahí estamos y vamos subsistiendo, ¿verdad? Pero el libro está hecho, está pensado, está movido por el Señor para llegar a muchos corazones que no conocen estas cosas. Por lo tanto, aprovechemos, obtengámoslo, compartámoslo. Sabéis, hay hermanos que me han pedido 100, otros me han pedido 23, otros me han pedido 20, otros 10. ¿Pero por qué? Pues para ellos, no, lo piden para otros, para darlo, compartirlo. Y hay hermanos que han repetido su pedido para compartir y volverán a repetirlo, según me han dicho, para seguir compartiendo. Hermanos, yo mismo estoy regalando libros a personas, a correos donde voy a mandar los libros, estoy regalando esos libros. No se los cobro, se los regalo. Hagamos eso, por favor. No para enriquecer a Josep o a José, no, no, el Señor ya obrará, sino para esparcir de otra manera también el Evangelio. Claro, si damos el conflicto de los siglos está muy bien, pero a ver, es un libro así, ¿verdad? Es un libro que tiene un espesor, que tiene 700 y pico de páginas, que tiene muchos capítulos, no mucho le gusta leer, a muchos les gusta leer, pero en cambio este librito que solo tiene 12 capítulos, 128 páginas, incluyéndolas en blanco, ¿verdad? Es fácil de leer, en menos de 2 horas está leído. Ese libro puede ayudar a muchos, puede ser bendición para muchos. Por lo tanto, bueno, no me quiero extender más aquí, que va a parecer esto un sermón más que el culto que hemos dado, pero sí que tengáis en cuenta que el libro está para trabajo misionero, para esparcir, para que otros puedan conocer. Bien, hasta aquí pues el sermón de hoy. Quiera el Señor pues que sigamos adelante a pesar de las risas, de las burlas que haya por ahí. El mensaje es este. El mensaje es este, no es otro, es este. Y así es como hay que presentarlo para que muchos abran los ojos. Y sobre todo en nuestros países, aquí en Europa, en España, que la gente está encerrada, es atea. Tal vez los que estáis en los países latinos pensáis, ¿cómo puede ser? ¿No? Allí todo el mundo prácticamente es creyente. Aquí todo el mundo prácticamente es ateo. Cuesta, pero sabéis, cuando hablas de profecías y cómo se cumplen, la gente abre los ojos. Y hay muchos hermanos que están aceptando el Evangelio habiendo sido ateos. Gracias a esto. No a Jesús te ama. Jesús te ama ya sirve, aquí no. Aquí no sirve. Aquí dices Jesús te ama y te dan una patada en el trasero y dices vete de aquí, porque no creen en él. Hay que usar otro camino y presentar la verdad de otro aspecto. Y por eso decía que este libro es una parte de ello. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a hacer a cada uno de nosotros la parte que nos corresponde para llevar adelante la obra. Cristo está cerquita, en 10 años Él viene. ¿Estaré preparado?
¿Habré hecho la labor que me corresponde? ¿Tendrá muchas estrellas mi corona? ¿O tendrá cero? O tal vez habré fracasado y ni corona tendré y me echarán al lago de fuego. Bueno, cada uno tiene que meditar en eso, hermanos. Pero solo quedan 10 años y en vez de estar por las cosas del mundo, estemos por las cosas que verdaderamente importan. Esparcir el Evangelio para que muchos conozcan y acepten y se conviertan. Es mi deseo. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre, te doy inmensas gracias, porque tú nos llamaste hace tanto tiempo, Señor, a esta luz. Y sabemos cómo hemos tenido grandes discusiones en la iglesia con hermanos, con teólogos, con pastores respecto a estas cosas. Pero realmente vemos cómo estas cosas son así, cómo tú las estás presentando realmente como son y cómo debemos aceptarlas así y predicarlas así. Y estamos viendo que cuando esto se hace hay resultados. No en un futuro que veremos los resultados, no, sino aquí hoy hay resultados, gente que se está convirtiendo y está aceptando. Y son ateos, y son espiritistas, y son tantas cosas de otras religiones, católicos, etc. Señor, te ruego que nos ayudes para hacer la parte que nos corresponde. Cada uno de nosotros, Señor. Que hagamos, pues, que este evangelio se esparza por todo el mundo, utilizando, como no, estas tecnologías que tú nos has puesto al alcance, para que este evangelio pueda ser esparcido y muchos puedan conocerlo, por medio de la página impresa, por medio del internet, por medio del boca a boca, etcétera, que pueda ser conocido, Señor. Sabemos cómo tú obrarás y derramarás la lluvia tardía, que hoy ya vemos porciones, pero la derramarás plenamente para que el evangelio sea predicado en todo el mundo, para que conozcan, sobre todo cuando salga esta ley dominical, para que la gente conozca y tome su decisión de seguir a la bestia o seguir a Cristo. Señor, ayúdanos pues, perdónanos si en algo te defraudamos, ayúdanos a ser aptos para esta obra, aptos para tu reino, y ayúdanos a prepararnos para ello. Danos un buen resto de Santo Sábado, Señor. Ayúdanos a guardarlo como es debido, a hacer tu voluntad, siempre a agradarte. Que en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén.